El santuario y su servicio, por M. L. Andreasen. Capítulo 11. El servicio diario. Los sacerdotes que oficiaban en el santuario se dividían en 24 turnos o divisiones, cada una de las cuales servía 2 veces al año, una semana por vez. Los levitas se dividían en forma similar, como también el pueblo. Los corderos destinados a los sacrificios de la tarde y de la mañana eran provistos por el pueblo, y la sección del pueblo que proveía los corderos para una semana particular mandaba a sus representantes a Jerusalén para aquella semana, a fin de que ayudasen en los servicios, mientras que el resto permanecía en casa celebrando una semana especial de devoción y meditación. En ocasión de una gran fiesta, como la Pascua o el Día de las Expiaciones, gran número de sacerdotes era convocado al santuario, y también un número correspondiente de levitas. El servicio diario incluía la ofrenda de un cordero sobre el altar de los holocaustos cada tarde y cada mañana, con las oblaciones y libaciones apropiadas, el aderezamiento y el encendido de las lámparas en el lugar santo, la ofrenda del incienso, la ofrenda de la oblación de Aarón y sus hijos, la ofrenda de los sacrificios individuales, como las ofrendas por el pecado, los holocaustos, las oblaciones y las ofrendas pacíficas. Además de estos deberes diarios, habían muchos otros, como los sacrificios de purificación, las ofrendas para los leprosos, por los votos de los nazareos, por la contaminación. También se necesitaban hombres para llevar las cenizas, proveer y examinar la leña que se usaba en el altar, custodiar el santuario, abrir y cerrar la puerta, y actuar como cuidadores generales. El recinto del templo era un lugar atareado desde el alba hasta que las puertas se cerraban al atardecer. Antes de que el sol saliera, las puertas se abrían y se permitía el ingreso del pueblo. Entre los sacerdotes se echaban suertes para determinar quién o quiénes debían desempeñarse en las diversas actividades del día: presentar el sacrificio, asperjar la sangre, llevar las cenizas, ofrecer el incienso, aderezar las lámparas y proveer el vino para la libación. Los sacerdotes habían pasado la noche en vela en las dependencias del templo, aunque a los más ancianos se les permitía acostarse a descansar. Se esperaba que los demás se mantuvieran listos para cuando quiera se los llamasen. Por la mañana, antes de amanecer, se bañaban, y cuando llegaba el momento de echar las suertes, estaban ya todos preparados. Al determinar quién había de ofrecer el incienso, no se esperaba que un sacerdote que había oficiado antes le tocase la suerte de nuevo. Cuando se erigió el santuario, Aarón y sus hijos oficiaban diariamente. Más tarde, había tantos sacerdotes que se tenían que echar suertes para decidir quién iba a ofrecer el incienso. Era, por lo tanto, insólito que un sacerdote oficiara en el acto de quemar el incienso más de una vez en su carrera. Como esta parte específica del servicio diario ponía al sacerdote más cerca de la presencia divina que cualquier otra cosa, se le consideraba un gran honor al mismo tiempo que una responsabilidad y un premio muy codiciado. Al entrar el sacerdote en el santuario para ofrecer el incienso, el cordero del sacrificio matutino, que había sido previamente elegido y presentado a Jehová, estaba atado a uno de los anillos del piso en la parte norte del altar. Con un cuchillo se cortaba la tráquea del cordero, se recibía la sangre en un tazón de oro y se la asperjaba en derredor sobre el altar. Después de esto, se desollaba el animal y se lo cortaba en varios pedazos. Las entrañas eran colocadas sobre una de las mesas de mármol provistas con este fin, y allí se las lavaba. Después de esto, 6 sacerdotes llevaban estos pedazos a la parte superior del altar, donde eran colocados en orden y quemados. Otro sacerdote llevaba la oblación de harina, otro la ofrenda de tortas del sumo sacerdote, y otro la libación. Las ofrendas eran todas saladas antes de ser puestas sobre el altar. Mientras esto se realizaba afuera, el sacerdote cuya tarea consistía en ofrecer el incienso entraba en el lugar santo. Iba generalmente acompañado por otro sacerdote que en una vasija de oro
Llevaba ascuas vivas del altar de los holocaustos, las colocaba sobre el altar del incienso y se retiraba. El sacerdote, cuyo deber era ofrecer el incienso, alzaba entonces la tapa del incensario que contenía el incienso y lo derramaba sobre las ascuas del altar. Mientras éste ascendía en una nube de humo, el sacerdote se arrodillaba delante del altar en silenciosa adoración. Debe haber sido un momento solemne para el sacerdote hallarse a solas en el lugar santo, cerca de la gloriosa presencia de Jehová. Como en muchos casos, era la primera vez que oficiaba así, no era una ocasión común. Ningún sacerdote olvidaba jamás los momentos que había pasado a solas con Dios. Y sí, como a veces sucedía, el Señor se le revelaba en la nube sobre el propiciatorio. La impresión de la santidad de Dios que ello dejaba sobre la mente del sacerdote era tan profunda que nunca se podía borrar. Había visto la gloria de Dios sin haber sido consumido. La ofrenda del incienso se concluía más o menos al mismo tiempo en que los sacerdotes terminaban su tarea matutina en el altar de los holocaustos. Ejecutado el último acto, el derramamiento de la libación, los levitas empezaban a cantar el salmo señalado, con el cual se intercalaban las voces de las trompetas de plata tocadas por los sacerdotes. Cuando quiera que tocaban las trompetas, el pueblo se postraba y oraba. El sumo sacerdote avanzaba hacia las gradas del templo, y con las manos extendidas pronunciaba la bendición sacerdotal sobre el pueblo. Con ello concluía el servicio matutino. El servicio vespertino, que se realizaba más o menos a las 3 de la tarde, era similar al servicio matutino. Se mataba el cordero, se asperjaba la sangre, se ofrecía el incienso y se volvía a pronunciar la bendición sacerdotal. Al oscurecer se cerraban las puertas. Así se llevaba a cabo cada día del año el servicio diario, inclusive los sábados y días de fiesta. El sábado se ofrecían 2 corderos por la mañana y 2 por la tarde, en vez de 1 como los días de semana. En ciertos días de fiesta se ofrecían 7 corderos adicionales, pero en los demás el servicio continuaba siendo el mismo. El cordero ofrecido en el servicio diario era un holocausto, representaba a toda la nación, era una especie de sumario de todas las ofrendas. Contenía en sí las características vitales de cada uno de los sacrificios. Era una ofrenda de sangre, que significaba la expiación. Era una ofrenda en sustitución. Será acepto en favor suyo. Levíticos 1:4. Era una ofrenda dedicatoria, completamente consagrada a Dios y consumida sobre el altar. Era una ofrenda de olor agradable. Versículo 13. Aunque el sacrificio matutino y vespertino era para la nación en conjunto y no valía para una persona específica, cumplía, sin embargo, un propósito definido para con el individuo. Cuando un israelita había pecado, debía traer una ofrenda al templo y allí confesar su pecado. Sin embargo, no siempre le era posible hacerlo. Un pecador podía vivir a un día de viaje o tal vez a una semana de Jerusalén, por lo que le era imposible venir al templo cada vez que pecaba. Para estos casos, el sacrificio de la mañana y de la tarde constituía una expiación provisoria. Proveía un manto hasta el momento en que el pecador pudiera comparecer personalmente en el tabernáculo y ofrecer su ofrenda individual. Esto queda ilustrado en el caso de Job. Sus hijos hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Job 1:4. En tales festines, indudablemente, sucedían cosas que no agradaban a Dios. Job mismo temía que sus hijos pecaran y también que olvidaran o postergaran la realización del sacrificio necesario. Por esta razón, Job se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Versículo 5. Creía que su ofrenda constituía
una expiación provisoria por ellos hasta el momento en que reconociesen su culpa y estuviesen dispuestos a presentarse a Dios ellos mismos. Igualmente, el sacrificio matutino y vespertino era una expiación provisoria en favor de Israel. Significaba consagración y aceptación por sustitución. Acerca del holocausto individual se dice: será acepto en favor suyo. Levítico 1:4. Si la ofrenda individual era así acepta en favor suyo, ¿no podemos creer que la ofrenda nacional era aceptada en favor de toda la nación? Cristo murió por nosotros. Tanto el santo como el pecador participan del sacrificio del Calvario. Siendo aún pecadores, Él dio su vida como rescate. Muchos no harán la aplicación personal del sacrificio, pero permanece el hecho de que Cristo murió por ellos. Su sangre los cubre. Ha sido hecha una provisión amplia y completa para su salvación. Cristo es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Primera de Timoteo 4:10. Cada alma que vive hoy debe su vida al Gólgota. Si no hubiese sido el Cordero el cual fue muerto desde el principio del mundo, Adán habría quedado sin esperanzas. Las palabras, el día que de él comieres, morirás, habrían sellado su suerte para toda la eternidad. Apocalipsis 13:8, Génesis 2:17. Pero se le perdonó la vida a Adán, no murió, el Cordero tomó su lugar. Así también sucede ahora. Dios no ha cambiado. El pecado y los pecadores no tienen derecho a existir. El pecado es tan ofensivo a la vista de Dios, hoy como en el huerto de Edén. Se permite a los pecadores vivir y se les concede un sobreseimiento de la ejecución únicamente en virtud de la sangre expiatoria de Cristo. Porque murió el Cordero, vive en ellos. Se les concede tiempo de gracia. De día en día, Cristo les da vida, si en alguna manera palpando pueden hallarle. Hechos 17:27. El servicio matutino expiaba los pecados cometidos durante la noche anterior. El servicio de la tarde expiaba los pecados cometidos durante el día. Enciclopedia Judía, tomo 2, página 277. Así como los sacrificios de la mañana y de la tarde se ofrecían en favor de la nación y cubrían provisionalmente todo pecado cometido durante la noche o el día anterior, se comprende fácilmente que algunos de los pecados así cubiertos no eran confesados, y quizás no lo fueran nunca, a menos que se crea que cada hombre de Israel reconocía inmediatamente que había transgredido y confesaba sus pecados. Debía transcurrir cierto tiempo entre la comisión del pecado y su confesión. Esto, por supuesto, quedaba más acentuado si transcurrían algunas semanas o meses antes de la confesión. En caso de los impenitentes o de aquellos que apostataban, su día de gracia expiraba en el día de las expiaciones. Toda persona que en esa oportunidad no afligía su alma era cortada de los pueblos, es decir, quedaba fuera de la comunidad de la iglesia, excomulgada. Levíticos 23:29. A veces surge la pregunta de si todos los pecados cometidos eran transferidos al santuario. El estudio que hemos realizado hasta aquí nos induce a creer que los pecados eran provisoriamente cubiertos por el sacrificio matutino y vespertino cuando se ofrecía el cordero sobre el altar de los holocaustos a favor de toda la nación. La sangre del sacrificio de los holocaustos era siempre asperjada alrededor del altar. Levíticos 1:5 y 11. En el caso de que se usara un ave, la sangre era exprimida sobre la pared del altar. Versículo 15. Por lo tanto, aceptamos la opinión de que en el servicio diario, mediante la aspersión de la sangre sobre el altar, había una transferencia de los pecados al altar de los holocaustos y que los pecados así transferidos incluían los pecados de todo el pueblo. Si se admite que los holocaustos hacían expiación por el pecado, según se declara en Levítico 1:4, si se admite que el holocausto diario era para la nación y que hacía para Israel la misma obra que los holocaustos de Job hacían para sus hijos, Job 1:5,
si se considera muy probable que todos los pecados eran conocidos inmediatamente y confesados antes de la hora del próximo sacrificio matutino y vespertino, parece inevitable la conclusión de que todos los pecados eran provisoriamente atendidos cuando se ofrecía el cordero en sacrificio sobre el altar. Casi huelga repetir que esta provisión temporal era eficaz únicamente en la medida en que el transgresor hacía una confesión personal de su pecado y traía su sacrificio individual por el pecado, exactamente como un pecador se salva ahora por el sacrificio de Cristo en el Calvario. Únicamente se acepta personalmente a Cristo. La muerte del Cordero de Dios en el Gólgota fue por todos los hombres, pero únicamente aquellos que aceptan el sacrificio y hacen una aplicación personal de él serán salvos. La muerte del Cordero en el altar judaico era por toda la nación, pero únicamente aquellos que se arrepentían y manifestaban su fe trayendo un sacrificio personal quedaban incluidos en la reconciliación del día de las expiaciones. Los otros eran cortados. Es de notar, sin embargo, que estos pecados no confesados no eran transferidos al santuario propiamente dicho, sino al altar de los holocaustos. Los sacerdotes no comían la carne de los holocaustos. Esta era consumida por completo en el altar. Levítico 1:13. La sangre no era puesta sobre los cuernos del altar, como en el caso de las ofrendas por el pecado, ni era llevada adentro del santuario, sino que era asperjada alrededor del altar. Levítico 1:5, 11:4, 25, 30 y 34. Queda claro, por lo tanto, que estos pecados eran transferidos al altar de los holocaustos y no al santuario propiamente dicho. Los sacrificios matutinos y vespertinos simbolizaban no solamente la expiación provista por el Cordero, sino también la consagración de toda la nación a Jehová. La víctima totalmente consumida en el altar era emblema de los que diariamente se dedicaban a Dios, cuyo todo estaba sobre el altar y que estaban dispuestos a seguir al Cordero, donde quiera que los condujese. Mañana y tarde sus oraciones ascendían al Dios de Israel, mezcladas con el suave incienso de la justicia y perfección de Cristo. El pan de la proposición era una ofrenda perpetua a Jehová y podría considerarse, por lo tanto, como parte del servicio diario. Consistía en 12 panes colocados en 2 hileras sobre la mesa en el primer departamento del santuario. Este pan era renovado cada sábado en el momento en que se cambiaban los turnos de sacerdotes. El pan que estaba siempre delante de Jehová se llamaba el pan de la proposición. Éxodo 25:30. Como el sacrificio matutino y vespertino simbolizaban la consagración diaria de la nación a Dios y también su dependencia de la sangre expiatoria, como la ofrenda del incienso simbolizaba los méritos y la intercesión de Cristo, como las lámparas de los candelabros representaban la luz de Dios que resplandecía en el alma e iluminaba el mundo, así el pan de la proposición representaba el reconocimiento de parte del hombre de que dependía de Dios para el alimento temporal y espiritual, y que había de recibirlo únicamente por los méritos y la intercesión de Cristo, el pan que descendió del cielo. Juan 6:48 al 51. El servicio diario proveía así expiación por la sangre del Cordero, intercesión por la nube ascendente del incienso, vida física y espiritual por el pan de la presencia, luz por la lámpara del candelabro. Visto desde el lado humano, el servicio diario significaba consagración, ilustrada por el Cordero sobre el altar, oración por el humo del incienso, reconocimiento de una dependencia completa de Dios por el alimento diario y comprensión de que únicamente por la luz que Dios derrama sobre nuestra senda pueden ser iluminadas nuestras obscurecidas mentes y vidas. El servicio diario simbolizaba y significaba la necesidad que tiene el hombre de Dios y también la completa provisión que hace Dios para suplir esta necesidad. Los servicios descritos hasta aquí han sido de una naturaleza general por la nación. Había otra clase de igual importancia, a saber,
la ofrenda de sacrificios traídos por los individuos con propósitos específicos. Estos se dividían en dos clases: ofrendas de olor agradable y ofrendas que no eran de olor agradable. Las ofrendas de olor agradable eran las que denotaban consagración, dedicación o agradecimiento. Eran holocaustos, ofrendas pacíficas y oblaciones. Las ofrendas que no eran de olor agradable eran las ofrendas por el pecado y los delitos. Con la excepción de las oblaciones, eran todas ofrendas sangrientas, y como tales tenían valor expiatorio, aunque no todas eran específicamente ofrecidas por el pecado. El holocausto era una ofrenda de consagración y dedicación, y sin embargo tenía significado expiatorio, Levítico 1:4. Así también la ofrenda pacífica. El ofrendante ponía su mano sobre la cabeza de la víctima y la mataba a la puerta del tabernáculo. Después de esto, el sacerdote asperjaba la sangre en derredor sobre el altar. Este procedimiento era el mismo que en el caso de los holocaustos y significaba la expiación. Levítico 3:2. Las ofrendas por el pecado y los delitos eran las más importantes, expiaban los pecados individuales y devolvían al transgresor el favor de Dios. Como estas ofrendas han sido consideradas ya, no es necesario entrar en detalles acerca de su ritual. Sin embargo, algunas observaciones vienen al caso. La sangre de la víctima no era siempre llevada hasta dentro del lugar santo para ser asperjada delante del velo. Esto, como se ha notado ya, se hacía únicamente en el caso del sacerdote ungido y de toda la congregación. Levítico 4, 5, 6, 16 y 17. Cuando una persona común o un príncipe pecaba, la sangre era colocada sobre los cuernos del altar de los holocaustos afuera del tabernáculo, y la carne era comida por los sacerdotes. Levítico 4, 25 y 34. Levítico 6, 30. Cuando el sacerdote ungido pecaba, no había ninguno de jerarquía superior para llevar su pecado. En tal caso, la carne no se comía, pero la sangre se llevaba dentro del lugar santo y allí se asperjaba delante del velo. Cuando pecaba un miembro del común del pueblo o uno de los príncipes, la situación era diferente. Por ellos, el sacerdote podía llevar el pecado. Por lo tanto, la carne se comía, y el sacerdote que la comía por este acto tomaba sobre sí el pecado del individuo. Además de comer el sacerdote la carne, la sangre era puesta sobre los cuernos del altar de los holocaustos. De esto se desprende que los pecados individuales que eran confesados eran transferidos al santuario de dos maneras. Cuando el sacerdote ungido o toda la congregación pecaba, el pecado era, por medio de la sangre, transferido al santuario, al lugar santo. Cuando un príncipe o un miembro del pueblo común pecaba, el pecado, por medio del acto de comer la carne, era transferido al sacerdote, y por medio de la sangre, al altar del holocausto. Cuando fue instituido el servicio del santuario, Aarón y sus hijos ministraban diariamente en el primer departamento del santuario. El sumo sacerdote ofrecía la oblación, cuidaba las lámparas, las encendía y quemaba el incienso en el lugar santo. Levítico 6, 19 al 23. Levítico 24, 2 al 4. Números 8, 2 y 3. Éxodo 30, 7 y 8. Más tarde llegó a ser costumbre de los sacerdotes oficiar en el primer departamento, y tan solo ocasionalmente servía allí el sumo sacerdote, como en el sábado o los días de fiesta, y especialmente en el día de las expiaciones o la semana precedente. Es significativo que aunque en el servicio diario el sumo sacerdote oficiaba vestido de las ropas de sumo sacerdote, llevaba las ropas blancas del sacerdote cuando entraba en el lugar santísimo el día de las expiaciones. Levítico 16, 4, 23 y 24. Al resumir la obra del servicio diario en el santuario, se destacan los siguientes puntos. Punto número 1. En el sacrificio matutino y vespertino del cordero sobre el altar de los holocaustos, se realiza una expiación general y provisoria para la nación.
La sangre del Cordero registra los pecados cometidos y provee la expiación por ellos hasta cuando el transgresor traiga su sacrificio individual por el pecado, o si no lo hace, hasta el día de la expiación. El cuerpo del Cordero significa la consagración de Israel a Jehová, y prefigura a Cristo que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2. Los pecados atendidos en forma temporal y provisoria por los sacrificios matutinos y vespertinos son, hablando en general, pecados no confesados. Estos, igualmente como los otros pecados, contaminan el tabernáculo de Jehová. Números 19, 13 y 20. Punto número 2. Los sacrificios individuales por el pecado constituyen un registro de los pecados perdonados. Cada pecado ha sido registrado por la aspersión de la sangre del holocausto matutino y vespertino. El acto de traer una ofrenda individual registra el perdón de estos mismos pecados. Es como si se llevaran libros y se hiciera un registro de todo pecado. Luego, cuando el transgresor se arrepiente de su pecado y pide perdón, el perdón queda registrado frente a su nombre. Punto número 3. Los pecados no confesados son registrados en el altar del holocausto fuera del tabernáculo. Los pecados confesados son registrados en el lugar santo o sobre los cuernos del altar de los holocaustos. Sin embargo, todos los pecados confesados llegan eventualmente al santuario. Mientras los sacerdotes comen la carne de las ofrendas, la sangre de las cuales es asperjada en los cuernos del altar de los holocaustos, los pecados son, por medio de las ofrendas de los sacerdotes, tanto como por la ofrenda diaria del sumo sacerdote. Hebreos 7:27. Transferidos al lugar santo. Quedamos pues justificados al decir que todos los pecados confesados, y únicamente los pecados confesados, están en el santuario propiamente dicho. Cuando llegue el día de las expiaciones, únicamente los pecados confesados son los que pasan en revista delante de Dios, y únicamente los pecadores que por el arrepentimiento y la confesión han recibido ya el perdón y cuyos pecados han sido transferidos al santuario, reciben la expiación y son borrados sus pecados. Así, día tras día, durante todo el año, los pecados eran transferidos al santuario y lo contaminaba. Esto, por supuesto, no podía continuar indefinidamente. Debía llegar un día de ajuste final de cuentas, un día de purificación. Ese era el día de las expiaciones, era el día del juicio, el día supremo del año. A ese día vamos a dedicar ahora nuestra atención.